Dice la palabra de Dios en Efesios 1:3, bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda la sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Oramos, Señor, te damos las gracias una vez más por permitirnos estar juntos, reunidos en tu presencia. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté hablando a cada uno de nosotros, Señor, conforme sea tu voluntad, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Bueno, el libro que vamos a meditar hoy es el libro, la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, y habla acerca de las bendiciones espirituales. Y quiero comenzarlo con una introducción que dice: en el 2010, 33 mineros quedaron atrapados en la mina de San José, Chile. Durante 17 días nadie sabía si estaban vivos. Finalmente enviaron el mensaje: estamos bien en el refugio, los 33. Se construyó una cápsula especial llamada Fénix para rescatarlos. Ninguno podía salvarse por sus propios medios. Su única esperanza era el rescate preparado desde la superficie. Después de 69 días, los 33 fueron rescatados. En la enseñanza de hoy, en Efesios 1, del 3 al 13, vamos a hablar acerca del plan eterno de Dios para nuestra salvación. Pablo nos muestra este plan que tenía Dios para con nosotros, y él comienza la carta alabando al Señor. Y él dice: bendito sea Dios, en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo, él inicia esta carta adorando a Dios. No inicia pidiendo algo, sino alabándolo por las bendiciones espirituales. Y esas bendiciones espirituales incluyen la salvación, el perdón, la adopción, la justificación, el Espíritu Santo y la esperanza de la vida eterna. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todo lo que nosotros necesitábamos, todo lo que nosotros necesitamos para nuestra vida espiritual proviene de Dios. Amén. Y para eso quiero que vaya al libro de Santiago, el capítulo 1, el versículo 17, Santiago 1:17, para que entremos un poco a profundizar este versículo. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo que necesitamos para nuestra vida espiritual, todo lo que necesita un cristiano, un hijo de Dios, proviene de lo alto, proviene del Padre de las luces, proviene de Dios. Y por eso el apóstol Pablo dice: bendito sea Dios, nuestro Padre, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. También en 2 de Pedro, si quieren pueden buscar 2 de Pedro, el capítulo 1, el versículo 15. Versículo 15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dios nos llamó para bendecirnos. Dios nos llamó para darnos la salvación. Y todo lo que nosotros necesitamos de parte de Dios proviene. Todo lo que necesita un cristiano para su vida espiritual proviene de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: bendito sea Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hablando acerca de la redención, el perdón de pecados y la salvación. Dice en el versículo 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios, antes de crear el universo, antes de crear la tierra, Él ya tenía un plan preparado para nosotros. Y ese plan era el plan de salvación. Dios, antes de haber creado todo, Él ya tenía un plan ideado. Y ese plan era el plan de salvación, por medio de su Hijo amado, Jesús. Por eso dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos llamó y nos eligió para que, con un propósito único, y ese propósito era que fuésemos santos y sin mancha
Juan, el capítulo 15, si quieren pueden buscar Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, el versículo 16, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No fuimos nosotros los que un día se nos ocurrió leer la Biblia, no fuimos nosotros los que un día se nos ocurrió venir a la iglesia o acercarnos a Dios. Fue Él el que nos eligió. Fue Él el que nos escogió para que lleváramos fruto y que ese fruto permanezca en nuestra vida. También pueden buscar en Primera de Pedro, ahora sí, Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículo 15 al 16, dice: porque escrito está, sed santos, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? En el versículo 4, según nos escogió de venir antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Y lo reafirma en Primera de Pedro lo reafirma en el capítulo 1, el versículo 15 al 16, diciendo: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. La elección de Dios fue para que nosotros seamos santos y sin mancha delante de Él. Sigue el apóstol Pablo diciendo en el versículo 5, dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y quiero que se entienda acá acerca de la predestinación. Predestinación significa que Dios determinó de antemano adoptarnos como hijos a quienes creemos en Cristo. Amén. Porque algunos se agarran de eso diciendo que ya fueron predestinados, entonces no pueden salir a evangelizar o ganar almas o hablarles a otros de Cristo, porque ya fueron predestinados lo que ya fueron elegidos para ser salvos. Pero Jesucristo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. También dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 3 versículo 16: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en él crea sea salvo. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique, quien les hable de la palabra de Dios? No quiero profundizar mucho en ese tema, pero sí seguir, y dice, como les decía el versículo 5, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios adoptó a todos aquellos que tomaron la decisión de, como predicaba en la enseñanza del domingo en la primera reunión Pastor Mina, a todos aquellos que creen y confiesan a Cristo. Dios los incorporó a la familia de Dios. Dios los adoptó y los incorporó a la familia.
Y para que usted vea el pasaje relacionado con este versículo, el versículo 5, si quieren pueden buscar en Romanos, el capítulo 8, Romanos, el capítulo 8, el versículo 15, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Una vez que nosotros creímos en Cristo, una vez que nosotros confesamos a Cristo, ya somos parte de la familia de Cristo. Ya no reina en nosotros el espíritu de esclavitud, el espíritu de pecado, sino el espíritu de temor, sino que el espíritu de Dios, por el cual clamamos: Abba, Padre. ¿Por qué? Porque ya ahora estamos reconciliados con Dios, porque ya ahora tenemos comunión con Dios por medio de su Hijo amado, Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice: en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Si quieren pueden buscar también en Juan, el capítulo 1, Juan, el capítulo 1, el versículo 12. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Volvemos a lo que dijo el apóstol Pablo: para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Una vez que conocimos a Dios, que aceptamos a Jesús como Salvador, que confesamos a Jesús, y una de las confesiones públicas que hacemos es, por ejemplo, el bautismo. Cuando nos bautizamos, confesamos públicamente de que creemos en Jesús. Somos parte, a partir de ese momento somos parte de la familia de Dios, somos adoptados por Dios. Dice Efesios 1:6, dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermanos, la salvación tiene un propósito. Dios nos salvó por medio de su Hijo amado, Jesús. Pero la salvación tiene un propósito, y ese propósito lo dice claramente el apóstol Pablo: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La salvación tiene un propósito, y ese propósito es glorificar a Dios. Amén. Fuimos salvos para glorificar a Dios. Amén. Cuando predicamos, glorificamos a Dios. Cuando cantamos himnos, glorificamos a Dios. Cuando salimos a evangelizar, glorificamos a Dios. Cuando hacemos algo en la iglesia o nos involucramos en una actividad en la iglesia, es para la gloria de Dios. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, es todo para la gloria de Dios. Y la salvación que Él nos regaló también es para su gloria, porque todo lo hizo Él. En Efesios 1:7 dice, seguimos con el versículo 7, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos redención en su sangre, la sangre de Cristo, y el perdón de nuestros pecados. Si quieren pueden buscar en Primera de Pedro 1, Primera de Pedro 1, 18 al 19. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, fuimos redimidos
Es decir, fuimos libres, fuimos comprados y fuimos hechos libres del pecado, no por oro, no por plata, sino por la sangre preciosa de Jesucristo que fue derramada en la cruz. Dice, sino por la sangre preciosa de Cristo, o de un cordero sin mancha y sin contaminación. También pueden buscar, afirmando este versículo, en Colosenses, el capítulo 1, el versículo 14. Colosenses 1, 14. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Una vez más, afirmando el versículo 7. Fuimos redimidos, fuimos perdonados de nuestro pecado y de nuestra inmundicia, no por oro, no por plata, sino por la sangre preciosa de Jesucristo, el Hijo de Dios. En el versículo 8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dios derramó abundantemente su gracia sobre nosotros y nos hizo sobreabundar sobre nosotros la sabiduría y la inteligencia. ¿Para qué? Para conocerle más, para conocer más su palabra. En Santiago 1 al 5 dice la palabra de Dios, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dice el apóstol Pablo que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. A veces yo he conocido personas que hace muchos años que están en la iglesia y no entienden el plan de salvación, o no entienden a veces cosas que son básicas, son fáciles de entender. Y se quedan ahí sin procurar entender, buscar, saber. La Biblia dice que si nosotros le pedimos sabiduría a Dios, Dios nos da. Si le pedimos inteligencia a Dios, Dios nos da por medio de su Espíritu Santo. Y Él nos va a llevar a conocer toda la verdad de su palabra. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, le será dada. También en Proverbios, el capítulo 2, Proverbios, el capítulo 2, el versículo 6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Para los que tienen dudas, para los que aún no saben, pídale a Dios sabiduría, pídale a Dios inteligencia, lea la palabra de Dios, escudriñe la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a darle conocimiento de la verdad. Amén. Dice el apóstol Pablo que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. El versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Escuche, presta atención porque dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Alguien sabe cuál es el misterio de la voluntad de Dios? ¿Cuál es el misterio de la voluntad de Dios? Jesucristo. El misterio, hermanos, revelado, escrito, y el plan que Dios tenía de salvación para la humanidad. Desde muchísimos años atrás, Dios ya tenía un plan para salvar a la humanidad. Y ese misterio fue revelado. Ese misterio es Cristo. Amén. Amén. El misterio revelado es Cristo y su plan de salvación. Si no, fíjese en Colosenses, el capítulo 1, Colosenses 1.
Colosenses 1, 26. 1:26 dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Que dice que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Amén. También en Romanos, el capítulo 16, Romanos 16, 25, dice la palabra de Dios: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestada ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. 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 ¿Cuál es el misterio revelado? Cristo y el plan de salvación. Dice el versículo 9: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. El versículo 10 dice: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios reunirá todas las cosas en Cristo. Si no, fíjese Filipenses, el capítulo 2, Filipenses 2, 9, dice la palabra de Dios: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. También dice el libro de Colosenses 1, Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, o sea, de Cristo, y para Él, para Cristo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que Él en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y el apóstol Pablo lo deja claro cuando dice en el versículo 10 de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Cristo, Jesucristo es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Amén. Solo en Él hay comunión, solo por medio de Él hay comunión con el Padre, solo en Él hay salvación. Amén. El versículo 11 dice: en Él asimismo tuvimos herencia, dice el apóstol Pablo. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En Cristo hemos recibido herencia, hemos recibido vida eterna, hemos recibido el reino de los cielos y una gloria futura.
En Romanos 8, 17, dice la palabra de Dios: y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Amén. Hemos recibido y somos herederos y coherederos con Cristo. También en Primera de Pedro 1, 3 y 4 dice: bendito el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Para los que creemos en Cristo, para los que somos salvos, no moriremos jamás. Sí, nuestro cuerpo va a dormir, sí, pero seremos resucitados. Amén. Con Cristo. Para una gloria futura, una gloria incontaminada, incorruptible, una herencia, mejor dicho, incorruptible, una herencia incontaminada, inmarcesible, reservada a los cielos para nosotros, como dice el apóstol Pedro. Dice el versículo 12: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. Otra vez volvemos a lo mismo. Toda la salvación apunta a la gloria de Dios. Fue Dios y todo viene de Él. Si de nosotros dependiera la salvación, creo que en una fracción de segundo la perderíamos si dependiera de nosotros, pero la salvación no depende de nosotros, es por gracia y es por medio de Cristo. Amén. Toda la salvación apunta a la gloria de Dios. Dios ya tenía todo planeado, ya tenía todo preparado para que podamos alcanzar la salvación por medio de su Hijo amado Jesús. Y dice la Biblia, para que usted vea que todo apunta a la gloria de Dios, pueden buscar en Apocalipsis, el capítulo 4, el versículo 11, dice: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Todo es para la gloria de Dios. Así que después de oír el Evangelio y creer, somos sellados por el Espíritu Santo. Dice Efesios 1:13, el último, ya estamos terminando, Efesios 1:13, dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, o sea, en Cristo, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Así que después de oír el Evangelio y después de creer, somos sellados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa el sello? El sello representa la propiedad, la seguridad, la autenticidad. Si no, vea en 2 de Corintios 1, 2 de Corintios 1, 21, dice la palabra de Dios:
confirma y el que nos confirma con nosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Amén. También dice la Biblia en Romanos, el capítulo 8, el versículo 16. Romanos 8, 16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que, en resumen, y ya para terminar, el Padre planeó la salvación, el Hijo, Jesucristo, la hizo posible, y el Espíritu Santo la aplica y la sella en la vida del creyente. Y por último, todo esto es para la alabanza y para la gloria de Dios. Porque todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Y continuando con la reflexión que le estaba contando al principio, y se la vuelvo a leer, dice, en el 2010 33 mineros quedaron atrapados en la mina de San José, Chile, durante 17 días. Nadie sabía si estaban vivos. Finalmente enviaron el mensaje: estamos bien, en el refugio de los 33. Se construyó una cápsula especial llamada Fénix para rescatarlo. Ninguno podía salvarse por sus propios medios. Su única esperanza era el rescate preparado desde la superficie. Después de 69 días, los 33 fueron rescatados con vida. Así estaba la humanidad por causa del pecado, atrapada y sin poder salvarse a sí misma. Pero Dios, desde antes de la fundación del mundo, preparó un plan perfecto de salvación en Cristo Jesús. El Padre planeó la salvación, el Hijo pagó el precio con su sangre y el Espíritu Santo sella a todos aquellos que deciden creer y confesar a Jesucristo como Salvador. Así como aquellos mineros dependían totalmente del rescate, nosotros dependemos completamente de la gracia de Dios. Es por gracia, siempre por gracia, somos salvos por gracia. Eso es lo que Pablo celebra en Efesios 1, del 3 al 13, una salvación que nace del corazón de Dios